Hola, mi nombre es María Columba Alvarado Castro y les voy a hablar sobre los aspectos clínicos de las neoplasias. Bueno, sabemos que los tumores malignos son los más peligrosos que los benignos. Cualquier tumor, incluso benigno, puede generar morbilidad y mortalidad. De hecho, todos los tumores, tanto benignos como malignos, pueden producir problemas como la localización y comprensión de estructuras adyacentes, la actividad funcional, que esta es como síntesis de hormonas o desarrollo de síndromes paraneoplásicos. La hemorragia e infecciones cuando el tumor se ulcera a través de superficies adyacentes, algunos síntomas producidos por ruptura o infarto y la caquexia o adelgazamiento. En la localización del tumor es importante tanto en las lesiones benignas como malignas. Ejemplo, un adenoma hipoficiario pequeño de 1 centímetro puede comprimir y destruir la glándula normal que lo rodea. Un tumor puede ulcerarse también a través de una superficie y ocasionar un sangrado o una infección secundaria. Las neoplasias benignas o malignas que protruyen hacia la luz intestinal pueden quedar atrapadas en una onda peristáltica del intestino y provocar una invaginación con lo que consigue a un infarto o una obstrucción intestinal. Bueno, aquí tenemos lo que son los efectos del tumor sobre el huésped, en este caso la caquexia tumoral. Muchos pacientes con cáncer experimentan una pérdida progresiva de la grasa corporal y de la masa magra corporal. Esto ocasiona una debilidad intensa junto con lo que es la anorexia o anemia. Se sospecha que el factor de necrosis tumoral y otras citocinas elaboradas por los macrófagos en respuesta a las células tumorales o por las propias células tumorales, estas median la caquexia. El factor de necrosis tumoral suprime lo que es el apetito e inhibe la acción de la lipoproteína lipasa, evitando la liberación de los ácidos grasos libres de las lipoproteínas. En este caso no existe ningún tratamiento para la caquexia tumoral. La única opción sería que se, se elimine la causa base, que es lo que es el tumor. Tiene que haber una resección de lo que es la causa del problema, en este caso sería el tumor. En los síndromes paraneoplásmicos, estos son complejos sintomáticos que aparecen en pacientes con cáncer y no se pueden explicar por una diseminación local o a distancia del tumor, ni por la producción de hormonas propias del tejido de origen. Los síndromes paraneoplásicos son diversos y se asocian a muchos tumores distintos. Los más frecuentes son la hipercalcemia, el síndrome de Cushing y endocarditis trombótica no bacteriana. Bueno, aquí tenemos los síndromes paraneoplásicos, las principales formas de neoplasia y los mecanismos o agentes causales. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Cushing, que aparece como fenómeno paraneoplásico, se puede deber a la producción de la ectópica de ACTH, que es la hormona elaborada por la hipófisis, o por los politéticos parecidos por las células tumorales, como sucede en el carcinoma microcitótico o las células pequeñas pulmonar. En el caso también de la hipercalciemia de los pacientes oncológicos es multifactorial, pero el mecanismo más importante es la síntesis por células tumorales de la proteína relacionada con la hormona paratiroidea, que aparece ahí. También tenemos algunos otros ejemplos en síndromes nerviosos y musculares, los trastornos dermatológicos, que son la acanthosis nigricans. En este caso, su principal forma neoplásica sería el carcinoma gástrico, y esto se debe por lo que es su agente causal sería inmunitario, la secreción del factor de crecimiento epidérmico. Bueno, tenemos aquí la graduación y estratificación del cáncer. Los métodos para cuantificar la posible agresividad clínica de una neoplasia y determinar la extensión y el grado de diseminación en cada paciente para poder establecer el pronóstico exacto y comparar los resultados de los distintos protocolos terapéuticos. Se han desarrollado diferentes sistemas para expresar al menos una forma semicuantitativa que diferencie el grado o la extensión de lo que es el cáncer en un paciente. Por ejemplo, es importante recordar que el estadio tiene mayor utilidad clínica que lo que es el grado. La, grado, la gradación, por ejemplo, se basa en el grado de diferenciación de las células tumorales y en algunos cánceres en el número de mitosis y la existencia de algunas características arquitecturales. Se han desarrollado sistemas de graduación
para cada tipo de tumor maligno y en general pueden incluir de dos categorías, uno bajo y uno de alto grado. Básicamente tratan de determinar en qué medida las células tumorales se parecen o no a los equivalentes normales. La estadificación, esta depende del tamaño de la lesión primaria, del grado de la extensión de los ganglios linfáticos regionales y de la existencia o no metástasis hematógenas. El principal sistema de estadificación empleado actualmente es el de American Joint Content on Cancer. Ese sistema se utiliza en una clasificación llamada sistema de TNM, que significa T, tumor primario, N, afectación ganglionar, y M, que es metástasis. Este varía para cada forma específica del cáncer. Bueno, tenemos aquí el diagnóstico de laboratorio del cáncer y algunos métodos morfológicos. Existen varios métodos de muestreo. En este caso, la biopsia. En ocasiones se debe de realizar un corte en congelación. ¿Por qué? Para determinar la naturaleza de una masa o valorar la presencia de metástasis en los ganglios regionales en pacientes con cáncer. Este método consiste en congelar una muestra y analizar un corte que permite una valoración histológica en pocos minutos. Tenemos la punción con aspiración con aguja fina. Esta consiste en aspirar las células de una masa y realizar un estudio citológico tras extenderlas sobre un portaobjetos. Esta técnica se suele emplear en las lesiones palpables como lo que es la mama, la tiroides, los ganglios o las glándulas salivales. Las extensiones citológicas, que como por ejemplo las citologías cervicovaginales, son otro método para la detección del cáncer. En algunos casos para tumores malignos como carcinomas endometriales, broncógenos de vejiga o próstata y gástricos, y también para identificar células tumorales en algún derrame pleural o articular. En la inmunohistoquímica, tenemos que la detección de la citoqueratina con anticuerpos monoclonales específicos sugiere un diagnóstico de carcinoma indiferenciado en el lugar del linfoma de la célula grande y la detección de positividad para el antígeno prostático específico, el PSA, en una metástasis permite diagnosticar de forma definitiva que su origen es la próstata. La detección inmunocitoquímica de los receptores de estrógeno permite establecer el pronóstico y orientar para el tratamiento de los cánceres de mama también. En el caso de la simetría de flujo, este se emplea de forma habitual en la clasificación de las leucemias y los linfomas. Este método se emplea en anticuerpos marcados con fluorescencia frente a moléculas de superficie y antígenos de diferenciación para determinar el fenotipo de las células malignas. Tenemos aquí los marcadores tumorales como el PSA, que es el antígeno prostático específico que permite la detección selectiva del adenocarcinoma de próstata. Es uno de los marcadores tumorales más empleados en lo que es la práctica clínica y este se puede sospechar de un carcinoma de próstata cuando se encuentran altas concentraciones en la sangre. Se suele estar elevadas también en la hiperplasia benigna de próstata, y la determinación del antígeno prostático específico muestra una baja sensibilidad y especificidad. Es decir, su uso para esta herramienta está algo discutido por el momento. El antígeno de carcinoma embrionario, el CEA, este es producido por los carcinomas de colon, páncreas, estómago o mama. El alfa-fenotoproteína, el AFP, elabora por los hepatocarcinomas los restos del saco vitelino en las gónadas y en algunos teratocarcinomas y carcinomas embrionarios, al igual lo que sucede como en el antígeno prostático específico. Tenemos aquí también el diagnóstico molecular. Bueno, este se divide en un diagnóstico de malignidad, donde cada uno de los linfocitos B y T tiene como reordenamientos en los genes de los receptores de antígenos propios. El estudio mediante la reacción de cadena de la polimerasa, es decir, por medio de la PCR, de los reordenamientos de los genes del receptor de linfocitos T o de las inmunoglobulinas, permite diferenciar las proliferaciones monoclonales, que son las neoplásicas, y policlonales, que son las reactivas. Muchas neoplasias hematopoyéticas se definen por translocaciones concretas, lo que permite que sean diagnosticados mediante esta detección. Tenemos el pronóstico y comportamiento. Algunas alteraciones genéticas se asocian a un mal pronóstico
y por eso su presencia determina el tratamiento del paciente. Por ejemplo, la FISH y la PCR se pueden emplear para detectar la amplificación de los oncogenes y esto aporta mayor información pronóstica y terapéutica más que nada en los carcinomas de mama, en los neuroblastomas, en la detección de enfermedad mínima residual. Bueno, tras el tratamiento, por ejemplo, la detección de los transcritos de BCR con una PCR mide la enfermedad residual en los pacientes tratados, por ejemplo, en una leucemia amiloide crónica. El diagnóstico de la predisposición hereditaria al cáncer. Bueno, aquí la predisposición hereditaria al cáncer, las mutaciones en línea germinal de varios genes, como lo que es la BCR-AL, aumenta el riesgo de los pacientes a desarrollar algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, se tienen que detectar algunos alelos mutados y esto le permite al paciente desarrollar un protocolo de detección selectiva agresiva. Permite el asesoramiento genético de algunos familiares que puedan estar en riesgo. En la toma de decisiones terapéuticas, los tratamientos que antagonizan de forma directa mutaciones específicas, pues estos se desarrollan cada día con más frecuencia. Esto con la finalidad de identificar las mutaciones en el tumor para poder orientar a un tratamiento dirigido. Por último, tenemos los perfiles moleculares de los tumores. En la expresión del ARN es el método más empleado para el análisis en gran escala. Permite la valoración más exhaustiva y cuantitativa. El ARN tiene tendencia a degradarse y es más difícil trabajar que lo que es el ADN en la práctica clínica. A diferencia del ADN, este ADN resulta más sencillo que el ARN. En este caso, la tendencia actual dentro de los laboratorios, el método que más se utiliza actualmente es la expresión del ARN. Ese segundo método que se está empezando a aplicar en la práctica clínica es usar matrices de ADN para identificar los cambios en el número de copias de ADN, como amplificaciones y deleciones. Las matrices que contienen sondas que cubren todo el genoma con una distancia establecida permiten detectar todas las alteraciones en el número de copias, salvo las más pequeñas, aportando información que se complementa con la generada mediante una secuenciación dirigida de ADN. En la imagen tenemos lo que es el análisis genético de los tumores malignos que se están empleando para identificar mutaciones que se pueden antagonizar con fármacos. Por ejemplo, aquí tenemos en el caso del pulmón, que a la diana molecular sería una KIT mutada. También tenemos lo que es aquí en la mama, el HER2 mutado, donde el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, este es un gen que se produce de una proteína que se encuentra en la superficie de todas las células de los senos e intervienen en el crecimiento normal de las células. En el caso de la próstata, en este caso a la diana molecular sería el receptor del factor de crecimiento epidérmico. En el colon tenemos el BRAF, que es un gen donde se produce una proteína que ayuda a controlar la producción celular. Y en el cerebro tenemos lo que es la vía de señalización de la fosfatidinoinositol 3 quinasa, donde es crucial en numerosos aspectos de crecimiento y la supervivencia celular. Bueno, muchas gracias.